Como sabéis, el ecosistema informativo atraviesa una transformación profunda. Las redes sociales han eludido intermediarios, han ampliado también el número de voces presentes en el debate público y también han cambiado, de alguna forma, los incentivos de la comunicación. Ese cambio, de todas formas, también abre preguntas sobre quién ejerce hoy ese poder informativo, cómo se construye la autoridad y qué efectos tiene todo esto sobre la calidad del debate democrático. Enseguida vamos a abordar todos estos detalles con, primero digo nombres, luego aplaudimos con fuerza, Víctor Domínguez, conocido como Wall Street Wolverine, y Vito Quiles, periodista. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a hablar de medios de comunicación, pero el concepto es muy amplio. Os voy a dar total libertad. Sé que tenéis muchas capacidades oratorias, así que en eso no me voy a meter. Medios de comunicación tradicionalmente han actuado como intermediarios de la información y ahora con las redes sociales se diluye de alguna forma, ¿no? Ese modelo se transforma. ¿Estamos ante una democratización real del poder informativo o ante una simple sustitución de las élites? A ver, yo creo que se ha democratizado muchísimo más porque antes el circuito de información estaba totalmente cerrado en torno a los medios de comunicación. Ellos controlaban el relato, no había ningún tipo de contestación respecto a lo que ocurría. Es decir, en el telediario te decían, no, ya ha pasado esto y tú lo único que puedes hacer es enfadarte en casa y decir, eso es mentira, pero nadie te oía. Entonces, las redes sociales rompen ese circuito y democratizan la información y sobre todo fiscalizan al que está informando. Y esa fiscalización es mutua, es decir, el medio de comunicación te puede fiscalizar a ti, pero tú también puedes fiscalizar al medio de comunicación. Eso creo que también ha dado mucha más información, ha dado mucho más credibilidad y ha permitido que la gente tenga más diversidad de información y más fuentes de información que los medios tradicionales que al final, de alguna manera, tienen un circuito cerrado de información y podía ser controlado por el poder político. Ahora salen nuevos players dentro de la ecuación, por así decirlo, que no dependen de nadie, que pueden informar de cosas que a lo mejor los medios no informan y mostrar realidades que además también pueden presionar a los medios a enseñar cosas que normalmente no enseñaban, como ha ocurrido recientemente y ya está pasando prácticamente con la nacionalidad de mucha gente que comete crímenes. Esto ha llegado a los medios tradicionales porque gente en las redes sociales ha presionado enseñando eso y la situación ha sido escandalosa. Entonces, sin lugar a dudas, se ha democratizado la información. Vito, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Han liberado la información las redes o simplemente han trasladado el poder, el foco del poder? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que ya que es mi primera vez aquí, agradeceros que hayáis contado conmigo lo primero. Lo segundo, felicitaros porque la verdad es que esto me ha impresionado mucho. Está muy bien montado, es una absoluta barbaridad. Creo que me habíais dicho, ¿no?, que habían aquí 7.500 personas más o menos. Pues ya son 7.498 más que las que acudieron ayer al cierre de campaña de Podemos en Valladolid. Y creo que también es importante resaltar la media de edad. La Sí. media de edad es importante. No tiene nada que ver, aquí no hay gente con cabestrillo y esas cosas. No, pero... Y luego, otra apreciación, ¿no? Porque esta mañana me preocupé, porque creo que hablé contigo y me pasaste una foto de algunos detractores que se habían acercado aquí con una pancarta y tal. Y es verdad que sí que distingo que sinceramente tiene una gran ventaja, un gran privilegio, y es que cuantificándolos en número, al final lo positivo es que, por ejemplo, han podido venir todos en taxi. Se ahorran costes y todos contentos, ¿no? Sí. Que es lo que le preocupa mucho a la izquierda, el tema del poder adquisitivo y el dinero. Sobre todo cuando es del bolsillo de otros y no el suyo. Pero bueno, a lo que iba, que tampoco me quiero enrollar. A ver, yo sí que creo que las redes sociales en general han ayudado mucho y han supuesto un importante cambio a la hora de informarnos. A mí me parece muy importante que la gente se pueda informar desde muchas vertientes y desde muchos puntos de vista ofrecidos tanto por plataformas como por medios convencionales. O sea, yo no demonizo ni criminalizo fuertemente tampoco a los medios convencionales. Está bien que estén.
el problema con lo que tenemos enfrente es que nosotros respetamos que haya televisiones, pero también que hay una pluralidad que te la pueda otorgar otros medios que no sean teles, que sean TikTok, que sean plataformas, que sea Instagram, que sea Twitter, X, y ellos no. Ellos solo quieren su tele con Javier Ruiz, la de Cabestrillo, Cintora, la Charo de Podemos y toda esta gente que realmente no aporta ninguna visión distinta al debate que se plantea en España. Entonces, a mí eso sí me preocupa mucho, porque a mí me parece que se puede convivir con las redes sociales y con los medios convencionales y que cada uno pueda deducir y pueda sacar una opinión en función de muchos criterios y muchos puntos de vista distintos, que son lo que ofrece la variedad entre teles, medios convencionales y redes. Pero no solo que haya uno. La izquierda lo que quiere es que solo haya un punto de vista, solo haya una televisión, solo haya un medio único que pueda dar una visión y un relato sobre lo que ellos creen que es la realidad y que los demás no podamos opinar y no podamos informarnos por otros sitios. Y creo que es importante que al final convivan esos dos puntos de vista, ¿no? Y esos dos fenómenos. Abramos incluso más la perspectiva. No quiero interrumpir aplausos. Abramos la perspectiva incluso más allá. Vito, empiezo contigo. Si el algoritmo decide qué se ve y qué no, ¿quién está ejerciendo el poder real? Bueno, yo creo que al final el algoritmo lo que ofrece son contenidos que de alguna forma han suscitado interés en nosotros y por eso te los ofrece. Pero, o sea, tampoco ejerce el poder, yo creo, porque al final cada uno realmente puede tomar sus propias decisiones y su propio criterio ideológico o a nivel de pensamiento en función de lo que discierne, ¿no?, en la vida real y en función de lo que de alguna forma puede evaluar con sus propios ojos. Entonces, aunque a veces te salga el algoritmo cosas que realmente no te sientes tan identificado o contenidos que realmente a lo mejor no te representan tanto, yo creo que sobre todo, y cada vez más, por ejemplo, los jóvenes y la gente con capacidad crítica, es capaz de alguna manera de saber, bueno, qué es lo que más le conviene o qué es lo que menos le conviene o qué es más cercano a lo certero y qué no. O sea, yo a veces lo pienso y digo, si fuera por el algoritmo y lo que sale en las redes sociales, a este señor y a mí, cuando salimos a la calle, nos querría pegar un tiro. Porque claro, dicen una serie de barbaridades y las redes también te lo ofrecen eso. Pero la gente yo creo que cada vez es más madura, cada vez tiene más sentido común, más espíritu crítico y de alguna forma sabe diferenciar entre lo que es la verdad y lo que es la mentira en función de lo que el algoritmo ofrezca. Sí, creo que tampoco es tan importante, no sé. Ujú. Y que también el algoritmo cada vez es más dinámico, por así decirlo. O sea, antes era como que el algoritmo no aprendía tan rápido, pero ahora mismo, por ejemplo, en X interactúas con cualquier cosa, solo verlo un poquito más y te empieza a enseñar más de eso. Yo también creo que tiene que haber voluntad de alimentar ese algoritmo. Esto es como la persona que solo ve la prensa de izquierdas. Evidentemente, su algoritmo es la prensa de izquierdas y solo va a ver cosas de izquierdas. Pero en el algoritmo en sí, tú puedes educar ese algoritmo y si hay voluntad de querer ver más cosas, puedes verla. No es que el algoritmo te presente de repente lo que cree que puedes querer, sino que tú en función a tu interacción también te está enseñando lo que tú quieres que te enseñe. Pero ¿tú crees que la gente en general es consciente de esto? Porque tú dices, al algoritmo le puedes educar. Y efectivamente, la lupa de Instagram, tú puedes elegir qué quieres que te enseñe la lupa. Pero la gente cae en esto. Ya, pero yo creo que esto es cuestión también de libertad, porque si no, tienes que establecer un árbitro que decide lo que el algoritmo tiene que enseñar en No, manos estoy de... hablando de la propia Sí. perspectiva, ¿eh? Que el individuo sea el que sea consciente y diga, lo voy a educar. A ver, yo creo que sí que se dan cuenta, ¿eh? O sea, yo creo que tienen conciencia, lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta ver lo que quiere oír, exactamente cuando ven la tele. O sea, hay poca gente que realmente quiere contrastar lo que se está viendo y muchas veces buscan noticias que les reafirma dentro de lo que piensan. Pero eso ha ocurrido siempre, o sea, creo que no es algo nuevo. Ya ocurría cuando solo estaba la televisión o los periódicos únicamente, con la diferencia que el algoritmo te entiende mucho mejor y te enseña en tiempo real lo que tú realmente quieres y que creo que eso en realidad está bien. Lo único que sí que es verdad que si es una persona muy sectaria te puede tender a polarizar, porque solo te enseña lo que tú quieres ver y cosas cada vez más polarizadas, eso es cierto. Por ejemplo, a mí el sistema algorítmico me viene muy bien porque casi todas las semanas en redes sociales me salen un montón de micrófonos de oferta. Me sale también. Ahora que me salen cabestrillos. Llevo toda la semana con cabestrillo, con botiquines. Pero al final lo que quiero decir con esto, ¿no?, es que realmente sí nos ofrecen un poco lo que de alguna forma está en boca de todos y de lo que hablamos, ¿no? Y solo hay que ser un poco responsable con eso y de alguna manera saber un poco decidir y sobre todo qué pensar y qué consumir en función de lo que nos sale, claro. Luego está el hecho de que las redes sociales
premian los contenidos que generan más reacción emocional, ¿no? El engagement. Esto puede influir en el tono de la conversación pública. Vito, ¿la lógica de las redes favorece la deliberación o empuja hacia la confrontación? A ver, puede ser. O sea, creo que al final vivimos en tiempos de polarización y sobre todo hay una parte de la población que ha asumido que la otra parte de la población es el demonio. Entonces, mientras tengas a políticos que alimenten que la mitad de la población es el demonio, va a haber mucha gente polarizada buscando todo eso. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es recuperar el debate, recuperar el aceptar que dentro de una democracia puede haber personas que piensen de manera distinta y está bien, y que los políticos dejen de lucrarse, de romper amistades, de romper familias, demonizando a personas que no son el demonio, que simplemente son personas que piensan diferente, y que el político tiene que dejar de utilizar el término fascista como si fuera cualquier cosa. O sea, fascista es una cosa muy seria y yo puedo asegurar que la gran mayoría de la gente que hay aquí no es ni fascista ni está cerca de ser fascista. Lo que pasa que se ha prostituido mucho el término y luego no existe la honestidad intelectual. La honestidad intelectual de qué es un fascista. Tú no puedes decir que Javier Milei es fascista. O sea, es no tener honestidad intelectual. Y creo que ha habido una izquierda que no tiene honestidad intelectual y no se lleva bien con la verdad. Y al no llevarse bien con la verdad, no llevan bien el debate, porque cuando debates se ven tus costuras. Entonces, ya no quieren el debate, quieren la confrontación. Y al querer solo la confrontación, cuando tú quieres tender puentes, lo que hacen es quemarlos realmente, porque si no queremos participar en juegos de la ultraderecha. Yo por eso he querido traer a mucha gente en este evento más de izquierdas, porque creo que hay que recuperar esa convivencia. Dentro de una democracia es natural que haya personas de izquierdas y de derechas, y tenemos que convivir con total paz y entendiendo que se tiene que debatir y encontrando debates y consensos entre estas dos partes, porque el problema es que hemos llegado a un punto en el cual o eres el malo o eres el bueno, y no es así. O sea, no hay gente mala en sí. O sea, lo que ocurre es que han demonizado a estas personas. Y, de hecho, en estos descansos, perdona, Vito, un momento, en estos descansos seguro que habéis recibido el feedback de gente que agradece, pues, por ejemplo, un debate como el de Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón, un debate muy sano en el que han convivido dos perspectivas opuestas de la economía, del papel del Estado, de los mercados, pero Sí. con mucho respeto. Vito, perdona, que querías apuntar algo. A mí lo que sinceramente me despierta profunda incredulidad es que sea el gobierno y sea la izquierda los que nos quieran hablar ahora de acabar con el odio, de acabar con la confrontación, que nos advierten de los riesgos de la polarización. Y dice ahora Pedro Sánchez que presenta una herramienta para luchar contra el odio. Es el mismo Pedro Sánchez que tiene sentado en su banco de ministros a un señor, a mí personalmente me ha llamado saco de mierda, dice que Milei es un drogadicto, dice que el novio de Ayuso es un testaferro con derecho a roce, luego dice sus socios, la señora Belarra y la señora Montero, que yo creo que este domingo va a volver a tener que echar el currículum en Mercadona porque van a sacar los mismos escaños que sacaron en Aragón. Dice que hay que barrer a los fachas. Que hay que barrer a los fachas, que hay que sustituirlos por 500.000 inmigrantes, que hay que barrer a la derecha, que hay que fumigar a todos los que piensan distinto. Pablo Iglesias salió en un mitin de campaña a decir que hay que reventarnos a todos nosotros. Y esta gente es la que nos habla de odio, la que nos dice que hay que combatir el odio en las redes sociales y que nos advierte de la polarización. Me parece una auténtica chaladura y me parece increíble. Y luego, sobre todo, yo alucino mucho cuando, por ejemplo, a este señor y a mí y a otra mucha gente que realmente no nos alineamos con los postulados del gobierno y que lo decimos de forma totalmente educada y correcta, dicen que somos odiadores por ejemplo, ir a preguntarle, no sé, al gobierno que realmente está destinando un montón de dinero a tonterías, ¿por qué en vez de ese dinero que destinan a un montón de chorradas que no valen para absolutamente nada, lo destinan, por ejemplo, para fomentar que los autónomos, que los emprendedores, que los pequeños empresarios puedan subsistir, puedan salir adelante, puedan generar riqueza, puedan crear empleo, puedan invertir? ¿Por qué todo el dinero público? Yo una vez lo intenté hacer. En vez de destinarlo a eso, que son causas importantes y que pueden contribuir al engrandecimiento de nuestro país, se lo destinan a Jessica, a Tatiana, a Miss Asturias, a la farlopa del Ministerio de Transportes y de sus trabajadores. Hombre,
yo creo que nos tenemos que hacer una reflexión importante. Yo creo que no pueden dar lecciones de absolutamente nada. La izquierda ha perdido la batalla, ha perdido el relato, cada vez tiene menos apoyo, cada vez tiene menos seguidores. El otro día, de hecho, nos hemos enterado que el presidente del gobierno está comprando seguidores en Instagram, no sabe ya qué más hacer. Hombre, yo al principio me lo creí, porque me metí en todos sus seguidores y dije, a ver si son bots o son falsos. Y empiezo a ver Abdul, Abagdi, Abduidi, Hassam, Hamza, Mohamed, y digo, hombre, es su votante medio. Pero luego te metes en la cuenta, no, y es una cuenta recién creada, con 0 seguidores. O sea, la izquierda ha perdido el relato, ha perdido la gente, ha perdido la calle y ha perdido la razón. Y es por eso por lo que realmente, como no convencen a nadie, tienen que comprar seguidores y tienen que de alguna manera intentar llegar a la gente haciendo ver una mentira, ¿o intentando aparentar que les apoyan y que tienen apoyo cuando no. Es como Pedro Sánchez, que fleta 200 autobuses para un acto de campaña, porque si no, no va absolutamente nadie. Entonces, bueno, creo que nos hable esta gente precisamente de odio, de polarización o de instrumentalizar las redes sociales no tiene mucho sentido. Creo que son debates sinceramente vacíos, que los utilizan simplemente para establecer cortinas de humo y para que no se hable de lo que nos importa y lo que nos preocupa a todos los españoles, que es poder prosperar, poder tener una vivienda, que los jóvenes sobre todo lo tenemos peor que nunca, que está complicadísimo, poder tener oportunidades laborales, no tener que irnos de España, que eso a mí me parece principal. Veo a muchos jóvenes y hablo con ellos y me dicen que se tienen que ir, que tienen que abandonar a su país, que tienen que buscarse la vida en otro sitio, y eso a mí me preocupa mucho. Sí, creo que todos los que de alguna forma tenemos mano en la opinión pública tenemos que contribuir a que esto cambie y que de alguna forma ofrecer la visión de que España es el mejor país del mundo y de que tenemos que lograr que vuelva a ser el país que construyeron nuestros antepasados. En esta misma línea, quería preguntaros a ambos, ¿creéis que puede sostenerse una democracia si la conversación pública está fragmentada en comunidades, como nos decías, Víctor, que apenas se cruzan? A ver, es difícil y por eso hay que recuperar el debate, pero uno de los grandes problemas, como bien he dicho, es que ahora mismo la izquierda no se lleva muy bien con la verdad. Y cuando te llevas bien con la verdad, tienes que montar una realidad alternativa y decirle a la gente que pasan cosas que no están pasando o que no pasan cosas que están pasando. Una puntualización, Víctor. Hemos tenido una mesa de la izquierda crítica. Sí. Generalizar igual está mal en este sentido. Hombre, a ver, es que el problema es que ellos son demasiado minoritarios en este sentido. O sea, al final, yo creo que ellos se enfrentan a la izquierda hegemónica, que es la que prácticamente está gobernando en Europa, y luego tienes una izquierda, digamos que más minoritaria, que en realidad representa mucho más bien a los valores de la izquierda muchas veces, pero sigue siendo minoritaria y no tienen el poder. El problema es que cuando tienes una estructura de poder, sobre todo en casi toda Europa, de un bipartidismo socialdemócrata, que al final son los que controlan los medios, pueden edulcorar un poco la opinión pública para hacer ver que es odio, mostrar algo que es una realidad. Y muchas veces el problema es que nos están vendiendo como discurso de odio, mostrar cosas que a ellos les hace sentirse incómodos. Entonces, creo que muchas veces estamos cayendo en el relato de, ay, es que somos promotores del odio. No, somos promotores de la verdad. El problema es que ellos no se llevan bien con la verdad, y cuando no te llevas bien con la verdad, tienes que hacer una reflexión de, ¿lo que estoy haciendo es correcto o tengo que estar todo el rato montando relatos para tapar mis vergüenzas porque mis políticas son muy malas? Y ese es el problema. Para volver a esa reconciliación tiene que haber honestidad intelectual. Tienes que decir, oye, he cometido un error con muchas cosas. Oye, he cometido un error con la inmigración masiva. Oye, he cometido un error con el tema del feminismo. He cometido muchos errores y asumirlos. El problema es que han tomado la determinación de seguir para adelante y hacer como que no pasa nada. ¿Y qué ocurre? Tú puedes hacer que no pasa nada hasta que la gente sale a la calle y ve esa inseguridad. Y las mujeres ven esa inseguridad y viven esa inseguridad. Llega un momento en el cual, por mucho que monte relatos, la realidad está en la calle, la realidad está ahí. Los chavales no pueden independizarse, no hay oportunidades laborales, no tienes mejores sueldos, no hay ningún cohete. El cohete es la mayor fake news que puede existir. ¿Qué ocurre? Tú puedes dar datos macroeconómicos que suenan súper bien, puedes edulcorar de alguna manera la opinión pública, manipular los datos del paro, decir que España va muy bien, pero la gente no lo vive. Entonces, no te llevas bien con la verdad. Y al no llevarte bien con la verdad, te preocupas más de controlar la opinión pública y de censurar al que dice la verdad que de realmente solucionar los problemas que tiene el país. Es un poco como el melón de las pensiones. Nadie quiere hablar de las pensiones porque tiene un coste político. Y el problema es que el político está más preocupado de salvar su culo que de salvar el país. Y ahí viene el problema. Cuando tú estás preocupado de salvar tu culo, no quieres salvar el país. Y ya ni hablemos de la corrupción. O sea, porque al final esto es una cuestión que no entendemos. O sea, tú ves la cara de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez está como está porque está acojonado y quiere salvar su culo. O sea, está que no duerme prácticamente y estará prácticamente anestesiado todos los días porque no puede aguantar esa presión. ¿Por qué? Porque realmente han hecho tantas cosas mal, les crecen los enanos,
que al final no puedes convivir con esa presión te destruye. ¿Por qué? Porque no te llevas bien con la verdad y tampoco te llevas bien con una buena administración y sobre todo tienes una corrupción alrededor de ti que cada vez apunta más a ti y se va acercando. Primero era Koldo, luego se va acercando a Ábalos, luego tenemos más y cada vez se apunta más a ti. Entonces, están más preocupados de salvar su culo que de salvar España. Vito, no sé si quieres añadir algo. Y además es que lo que dice Víctor se empieza a notar también un poco, yo que lo veo diariamente, en las caras. O sea, ¿habéis visto cómo está Antonio? Las manos que tiene, que parecen la de mi abuelo de 85 años. No, tiene un problema muy serio. Y al final yo creo que sí, sí, el de la sauna les está pasando factura. Pedro Sáunez. Pero... muy familiar esto. Vito, voy a aprovechar para preguntarte, cuando la interacción entre periodista y político ocurre directamente, en tu caso muchas veces ante una audiencia masiva en redes sociales, ¿tú crees que eso refuerza la fiscalización del poder o cambia la naturaleza de esa relación? O sea, yo creo que al final lo de las redes sociales y al final la gente que de alguna forma tenemos la oportunidad, ¿no? Y tenemos la suerte de tener un alcance bastante grande, un alcance masivo, de alguna forma sí condiciona en cierta parte a los políticos, porque o sea, no es lo mismo que tú, en fin, hagas el ridículo ante 10.000 personas que ante 1,5 millones. Y al final yo creo que eso se debe ver reflejado en el electorado. Yo por eso creo que además están tan nerviosos. A mí, por ejemplo, lo que me sorprende mucho es que cuando voy a los actos, a mí me tratan como, no sé, o sea, yo creo que el presidente del gobierno de verdad debe pensar que yo soy bastante más peligroso que su amigo el ayatolá. O sea, sí, porque yo voy con, Cuadrista. no, yo voy con un micrófono y me mandan a 50 policías, ¿eh? A que no se acerque el del micrófono. Entonces, al final yo creo que les preocupa mucho realmente la imagen que ellos dan intelectual, la imagen que dan en cuanto a sus contradicciones, en cuanto a su baja moralidad, en cuanto a su poca ética, pocos escrúpulos, y de alguna forma eso luego se ve reflejado en las redes sociales y cada vez son, sobre todo más jóvenes, pero más españoles, los que de alguna forma ven que estos políticos mienten deliberadamente, que no nos representan, que han venido a la política para llenarse los bolsillos, que dicen una cosa un día y al día siguiente la contraria, y no les penaliza y no les pasa factura. Entonces yo creo que lo de las redes sociales es un altavoz muy importante y muy interesante que de alguna forma debemos mantener, porque sin las redes sociales y abocados simplemente a los medios de comunicación y atendiendo a la gran degradación que están sufriendo, desde luego que no sé a dónde podíamos llegar, pero se asemejaría mucho a un régimen bananero. Yo el otro día asistía muy atónito a la entrevista que le hacían, por ejemplo, en Televisión Española al ministro de Transporte, a Óscar Gután, que le preguntaban, le preguntaba a Ichurrondo que en la entrevista, que tal, un par de cosas. No le preguntó por el accidente ferroviario, eso no era interesante. Y el tío dijo, muchas gracias, así da gusto. Pues yo sinceramente prefiero que me tiren el micrófono, que me escupan, que me peguen, pero que nunca me digan cuando hago una entrevista que así da gusto y que muchas gracias, porque eso significa que los periodistas no están fiscalizando, no están haciendo su trabajo, no le están haciendo rendir cuentas a los políticos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo sinceramente lo prefiero. Hombre, es verdad que vamos a parte de urgencia semanal y tampoco mola, pero no puede ser que los políticos se hayan acostumbrado a tratar con gente que realmente que no les aprieta, que no les pregunta, que de alguna forma no les fiscaliza, porque entonces la prensa deja de ser prensa para convertirse, no sé, en una especie de equipo de opinión sincronizada o de masajistas del poder, y así los españoles realmente no pueden informarse. Por eso creo que es muy importante las cuentas como las de Víctor, las cuentas de las redes sociales donde realmente distribuyen informaciones veraces o de gente que les arrincona a los políticos y que les pregunta por lo que hay que preguntar, porque así la gente puede esclarecer más sus ideas y sus opiniones y no tiene que verse abocada a ver lo que te dice la Ichurrondo, que dice que las ruedas de los trenes son cuadradas. ¿Qué es esa mierda de periodismo? Yo no quiero eso para los españoles, yo no quiero eso para mi país. Yo quiero a gente valiente que pregunte por lo que hay que preguntar y que pregunte lo que piensan y lo que representa a millones de españoles, y a cada vez más. Mira, esto que comenta Vito es muy interesante, porque yo creo que los políticos se aprovechan muchísimo, pero muchísimo de la precariedad de los periodistas. Es decir,
el político sabe que el periodista, al final, él es el gatekeeper para que tenga una carrera profesional próspera. Entonces, si tú eres un periodista que se lleva bien conmigo, yo te coloco bien, te doy entrevistas, te promociono. Entonces, utilizan esto como una forma de tener a los periodistas domados, por así decirlo. Es decir, si tú te portas bien conmigo, yo te voy a tener cerca y vas a tener una carrera profesional tremenda porque vas a estar en todos los medios que yo controlo, te voy a colocar en las tertulias. Y esto es algo que creo que tanto desde la izquierda como desde la derecha se tiene que romper con ello, porque el político siempre intenta instrumentalizar al periodista. Es decir, yo voy a crear una relación de amistad y te voy a promocionar dentro de este negocio si tú te portas bien conmigo. Y creo que esto viene desde la precarización del modelo del periodismo. Si hubiera un modelo del periodismo en torno a los medios de comunicación rentable que ganara mucho dinero, sería independiente del poder político. Como no es rentable, depende del poder político y los tienen totalmente amaestrados. Entonces, tú tienes que discutir al político y el político solo te puede tener cogido los huevos si te mantiene de una manera precaria. Si tú eres un periodista en un medio que gana bien de dinero, que el medio funciona, que no depende de subvenciones públicas, tú haces lo que te sale de los cojones. Y yo os lo digo de primera mano. Los partidos políticos todos intentan instrumentalizarte. Yo muchas veces he subido cosas que en la derecha no gustan y me presionan para que no lo haga. Ahora bien, ¿por qué yo puedo hacerlo? Porque yo soy independiente y me gano mi dinero. Esto, un periodista que sea independiente de verdad podría hacerlo, pero un periodista que está en un medio de comunicación que depende del partido político de turno o de la subvención de turno, hay una llamada y dicen, esto se borra. Entonces, esto hay que romper con ello, hay que crear modelo de periodismo rentable, independiente del poder político. Si no, siempre va a haber periodistas que le laman el culo a la derecha y periodistas que le laman el culo a la izquierda. Eso es lo que se necesita. Nos quedan 3 minutos. Voy a intentar exprimirlos al máximo. Yo os diría que 1 minuto cada uno, pero nos vamos a pasar un poquito. Dentro de 10 años, si miramos atrás y hacemos esta reflexión, la conversación que estamos manteniendo ahora, ¿veremos esta etapa como una transición hacia un ecosistema más plural o todo lo contrario, como una fragmentación estructural permanente? A ver, mi forma de verlo creo que cada vez vamos hacia un periodismo más plural, pero por gracias a las redes sociales. O sea, creo que cada vez más gente se puede ganar la vida sin depender de un jefe realmente. O sea, si haces un buen trabajo. Eso lo he dicho muchas veces a Vito, digo, tú realmente con tu marca personal podrías hacer lo que quisieras. O sea, porque al final es un tío exitoso en lo que hace, es bueno, es carismático y tú tienes la posibilidad de, si haces esto bien, hacer una carrera en ello. Esto permite que haya cada vez más periodistas independientes que dependiendo un poco de lo que quieran transmitir o lo que quieran enseñar, como Vito está también Rescue You, y mucha gente que hace muy buen trabajo de periodismo y que enseña cosas que están muy bien y que es necesario enseñarlas, y que creo que Internet ha permitido que mucha gente se pueda dedicar a ello al margen de los medios de comunicación y que hacen un gran trabajo. Entonces creo que cada vez hay más pluralidad, pero lo que se necesita es independencia. Sin independencia, siempre que los políticos estén metiendo la mano, van a querer instrumentalizar, porque quieren colectivizar apoyos. Y esto es lo que hay que entender. El político busca colectivizar apoyos, es decir, si tú me sirves, yo quiero que estés conmigo para que yo gane votos. Y lo que se necesita es unos periodistas que fiscalicen realmente. Esté la izquierda, esté la derecha, esté quien esté, que fiscalicen, porque si no lo que tendremos es servilismo y creo que Internet ha permitido que haya más diversidad. Sí que es verdad que de alguna manera todavía no hemos llegado a ese punto de verdadera diversidad, pero que estamos con Internet, a no ser que nos intervengan, porque últimamente están con ganas de meter la mano, buscando alguna excusa, pero creo que ha dado una puerta para ello y que mucha gente pueda ganarse la vida de manera muy digna sin tener que tener un medio de comunicación subvencionado que esté por detrás diciéndote, oye, bórrame esto, o di esto de esta manera, o no pongas esta palabra, o esta noticia no la sacamos, o la sacamos de esta manera, sino periodismo realmente libre. O sea, Nos queda 1 minuto. no, yo también creo que nos encaminamos hacia un espacio más plural y es muy importante y al final es algo que me complace ver. Es verdad que yo creo que hay algunos países que van bastante más avanzados que nosotros. Por ejemplo, en Argentina, en la Casa Blanca, en Estados Unidos, hay un montón de medios ya acreditados, de gente independiente, creadores de contenidos que se salen de alguna manera de, en fin, las ideas habituales de todos los medios convencionales y que aportan una visión distinta. Y creo que en España es una pena porque aquí algunos por hacer eso no ganamos para micrófonos. Pero bueno, yo creo que de alguna manera lo conseguiremos. Y luego ya lo último, lo que decía Víctor de la injerencia del poder político y de las ganas y del ansia que tienen los políticos en controlar a la prensa, eso es una realidad. Yo además la vi bastante clara, bastante patente cuando una vez en el Congreso de los Diputados, cuando estaban votando para echarme y tal, se atrevió el de la barbita, el que ahora le han cambiado por Mbappé, que dijo si sabéis quién digo, que dijo que él iba a mantener mi acreditación en el Congreso, él iba a votar a favor
el señor Rufián, de que yo permaneciera en el Congreso si yo iba a preguntarle a no sé quién del PP, si yo iba a preguntarle por esto a Ayuso, y digo yo, hasta tal punto, y se le escapó, pero hasta tal punto son de arrogantes y de gente que realmente pretende, que tiene esas pretensiones totalitarias de controlar los medios de comunicación y de decir en función de qué tipo de periodista o qué tipo de preguntas, si yo voto para que estés aquí o voto para que te echemos. Y eso es una absoluta vergüenza y creo que me complace decir y anunciar a día de hoy que es algo que ellos conmigo no han podido conseguir. Pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a ambos. Por favor, os voy a pedir un fuerte aplauso para Vito Quiles y para Víctor Domínguez. Por favor. Y que no quiero ir mal de tiempos. Enseguida os dejo en manos de Mark Urgell, CEO de Avast Global. Así que vamos.